Al celebrar el segundo domingo de la Pascua, concluimos la fiesta que se denomina Octava de Pascua, que comenzó con el primer domingo de la resurrección del Señor, el primer domingo de la Pascua, es decir, el domingo de resurrección. La Iglesia conmemoró durante estos 8 días una sola liturgia. De hecho, quienes participaron entre semana escucharon que la antífona del Evangelio siempre era la misma. Aunque la palabra de Dios era distinta, se proclamó siempre la misma antífona del Evangelio, la que repetíamos hace 8 días: este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Esto para indicarnos que todos estos 8 días eran una única celebración, el domingo de la resurrección. Por eso diremos hoy en el prefacio, este día de la Pascua es como si fuera un único día, que ahora se prolongará en el tiempo pascual hasta la fiesta de Pentecostés. Y en este segundo domingo, el Papa San Juan Pablo II instituye en su momento que sea el domingo de la misericordia, porque la palabra nos muestra los signos de la misericordia del Señor, esos signos que escuchábamos en la oración colecta, la primera oración que hace el sacerdote, recogiendo la oración de todos. Por eso se llama la oración colecta cuando inicia la misa. En esa oración decíamos que nos ayude el Señor a entender muy bien, en primer lugar, el espíritu, el agua en la que hemos renacido, el espíritu que nos ha reengendrado, nos ha vuelto a nacer, nos ha hecho renacer de nuevo, y la sangre que nos ha redimido. Agua y sangre, espíritu, signos de la salvación del Señor, de la entrega total hasta la última gota de su vida por nosotros. Símbolos entonces de ese corazón que nos dice el Evangelio es traspasado por la lanza, cuando en su costado el centurión atraviesa la lanza para ver si Jesús ya había muerto y no romperle las piernas, sino que al ver que estaba muerto, pues sencillamente procederían a bajarlo de la cruz, porque ya era la hora de la Pascua, de la celebración de la Pascua judía. El centurión ve cómo de su costado brota sangre y agua, y en ese mismo instante cae de rodillas y dice: efectivamente este era Hijo de Dios. ¿Qué contempla este hombre? ¿Qué visión tiene este hombre en ese acontecimiento claro del corazón abierto de Cristo y de la sangre y el agua brotadas de su corazón? Dirá el apóstol Juan en la segunda lectura de hoy precisamente esto: este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es el que nos ha mostrado en estos signos de sangre y agua la donación total de su vida, la entrega total de su vida. No se ha reservado absolutamente nada. Y esta entrega es posible por el amor entrañable, misericordioso, perfecto, puro, infinito de su corazón, que es lo que conocemos, la misericordia de Dios, el amor insondable de Dios, misterioso, insospechado, infinito, eterno, ese amor perfecto, ese amor de las entrañas, como el amor de una madre. Ese amor ha hecho posible la salvación, la redención. Redención es rescatar a alguien. Él ha pagado el alto costo
de ser rescatados del pecado y de la muerte, y lo ha hecho por amor, entregando totalmente su vida. Y ese es el signo de la imagen que conocemos del Señor de la Misericordia, que contempló en una visión privada Santa Faustina. Para decirnos el Señor en estas revelaciones que la misericordia del Señor es el estandarte, la llamada a una vida del discípulo que ama, que cree, que sigue, que busca al Señor. No podemos llamarnos discípulos del Señor, mucho menos pretender encontrar la misericordia del Señor, si no nace también en nuestro corazón esa misma experiencia de amor, de caridad, de compasión y misericordia que Dios tiene con nosotros. Nos lo mostró el Señor en aquella parábola cuando contaba Jesús. Había un gran rey que perdonó a uno de sus súbditos que le debía una chichigua. Una gran deuda. Le debía una deuda que evidentemente jamás iba a poder pagar. Cuando el Señor lo llama a cuentas, le pide que le dispense, que le dé chance, tiempo para poder pagar todo. Y sin embargo el rey le dice: ¿sabes qué? Tranquilo, ya no me debes nada, te perdono esa deuda. Pero al salir este hombre se encuentra con un amigo, compañero suyo, que le debía una chichigua. Sí le debía una chichigua. ¿Qué hace este hombre? ¿Recuerdan la parábola? Lo manda a encerrar en la cárcel porque le pide lo que le debe, y le pide también que le dispense, que le dé tiempo, y no ejerce el mismo amor y la misma misericordia, la misma compasión y caridad que el rey sí tuvo con él. Los compañeros que son testigos de esto se indignan y le cuentan al rey, y el que termina en la cárcel es ahora a quien el Señor, su rey, le había hecho primero la caridad. Y concluye Jesús diciendo: si no perdonan a sus hermanos, ¿cómo van a querer que Dios los perdone? Dios no los perdona. De manera que podemos entender cuántas veces hemos implorado de Dios la misericordia, pero ¿somos nosotros misericordiosos como el Padre? En esto nos insistió Jesús. El amor y la misericordia, la caridad y la compasión tienen que ser un signo claro de nuestra vida de creyentes, de discípulos del Señor, de quienes decimos creer en Cristo y su palabra y su salvación. Pero si realmente no vivimos ni ejercemos el amor y la caridad, sino que somos mezquinos, egoístas, sino que somos tramposos, usureros, ¿cómo vamos a querer que el Señor nos provea la gracia de su amor, de su caridad, de su compasión y misericordia? Sencillamente no encajan. No encaja el amor de Dios en un corazón mezquino y egoísta. No tiene las herramientas, no tiene las facultades para vivir ese amor, porque es mezquino, porque está amargado, porque está ensimismado, excluido, permanece frío e indiferente, es insensible. Por eso el Señor hoy también en el Evangelio nos deja una gran enseñanza sobre este aspecto que contemplamos hoy en el Domingo de la Misericordia. A veces nos parece qué lindo celebrar el Domingo de la Misericordia, a Jesús misericordioso que nos perdona siempre, tan bello, mi Dios, tan lindo. Esto es toda una responsabilidad personal. Si pedimos a Dios misericordia, esperará el Señor que sepamos ejercer esa misericordia recibida con los demás. El Señor se aparece a sus discípulos, quienes se encuentran encerrados, llenos de miedo, las puertas trancadas y las ventanas cerradas, y sin embargo el Señor se hace presente en medio de ellos.
La presencia de Cristo no obedece a los miedos que podamos tener. No impide la presencia de Cristo nuestra falta de fe. El Señor se hace presente. Nuestra fe solamente es para nosotros la oportunidad de aprovechar que Dios esté presente y pueda yo del Señor alcanzar gracia y bendición para mí. Si no tengo fe, estando presente el Señor, pues le dejaré pasar de largo. Mi vida seguirá siendo la misma. Es como lo que ocurre en la Eucaristía. Cuando se proclama la palabra del Señor, está presente el Espíritu y la verdad del Señor en la palabra viva que se proclama. Está presente Dios. Y yo puedo escuchar esa palabra, prestarle atención, guardarla en mi corazón, o sencillamente puedo estar tan distraído que aunque esté presente el Señor, pues nada pasa en mi vida. Porque la fe, que es la herramienta que el Señor me ha dado para creer sin ver, pues sencillamente no la tuve para alcanzar de Dios que estaba presente el auxilio que necesitaba. Se hace presente el Señor en los misterios de la Eucaristía, del pan y del vino. Muchas veces ni nos arrodillamos. Quien no pueda por una condición física especial, por su edad, no lo debe hacer. Yo a veces veo a personas mayores que ya no pueden hacerlo. Se les dificulta ponerse de pie, es doloroso, es difícil. Ya no tienen que hacerlo. El Señor conoce el corazón y las fragilidades y las debilidades de cada uno. Pero mientras tanto, dice la Escritura, ante el nombre de Cristo, ante el nombre del Señor, toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, incluso hasta en el abismo, en el infierno, ante el nombre de Jesús. Cristo se hace presente y nosotros podemos creer o no creer. Si creemos, de Dios podemos alcanzarlo todo. Si no creemos, en balde asistimos al encuentro con el Señor, porque Él se hace presente, pero volvimos a casa vacíos, sin nada, sin ningún regalo de su gracia. ¿Y por qué? Porque no creo. Si creyera, viviría cada momento de la liturgia, cada momento de la celebración con tal expectativa, con tal atención, entendiendo el acontecimiento extraordinario que acontece. Pero si mientras se proclama la palabra yo estoy chateando, estoy pendiente de una noticia, a lo mejor saco mi celular y contesto una llamada, significa que simplemente estoy asistiendo a un protocolo, a un ritual vacío. Porque si estuviera comprendiendo por mi fe lo que está ocurriendo, porque creo, entiendo lo que está ocurriendo, de aquí no me mueve nadie. Y de mi Señor nadie me aparta. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Quién sabe en dónde estaba el Tomás ese domingo? No estaba con los discípulos. Como no estaba con la comunidad, con los suyos, con su familia, se perdió del encuentro con el Señor. Esto es otra cosa muy importante. No podemos tratar de hacer la vida y de entender los misterios de Dios apartados, excluidos, allá indiferentes. No podemos asumir así la vida. La vida tenemos que asumirla juntos, acompañándonos, creciendo juntos, caminando juntos. No puede el esposo o la esposa apartarse en sus amarguras o en sus incomprensiones o en sus cosas sin entender, en sus anhelos o en sus sueños solo.
Lo único que encontrará será amargura y la oportunidad de ser tentado, de ser presa fácil del espíritu del mal para que se pierda. En la fe perseveramos juntos como comunidad y el Señor se hará presente donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ustedes. Los discípulos le cuentan a Tomás: hemos visto al Señor, qué alegría, se presentó ante nosotros. No sé cómo apareció, todo estaba cerrado, pero el Señor se hizo presente. Pudo traspasar las trancas del miedo que teníamos y se hizo presente. Eso no impidió que Dios viniera y nos alegrara con su presencia, nos impulsara con el don de su Espíritu, que entre otras cosas les hace a los apóstoles agentes de la misericordia, ministros del amor y de la compasión de Dios, para que ellos sean instrumentos del perdón de los pecados, para que los retengan si tienen que hacerlo, pero para que los perdonen con la acción del Espíritu que Cristo engendró en ellos, sopló sobre ellos. Pero fíjense en el amor de Cristo. A los 8 días regresa, se hace presente. Ahora Tomás sí está con ellos, y como está con ellos, no pierde la oportunidad de encontrarse con el Señor. El Señor lo llama y le dice: Tomás, vean qué lindo es el Señor. Se toma la molestia de volver 8 días después porque uno de sus discípulos le faltó ver para creer. Es tan grande el amor del Señor, tanta su paciencia, su caridad, su comprensión con nosotros, con nuestra necedad, que el Señor no tiene problema volver y decirle: ven Tomás, mire mis manos, anda, prueba, mete tu dedo en la llaga de mi mano, date cuenta, es más, tu mano a ver aquí en mi costado. Pero no sigas siendo incrédulo, sino creyente. Le reprende el Señor. Porque dichosos los que crean sin haber visto, porque tú creíste porque viste. Pero bienaventurados los que crean sin haber visto. Y en ese momento, con la vergüenza más grande del mundo, Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Tenemos que descubrir a Dios juntos. Por eso es un error en nuestros hogares separarnos y dividirnos y tratar de entender las cosas solos. Ese que se aparta, que se excluye, el hermano que pelea con su hermano, no habla, no dice nada. Cuando hay problemas y situaciones graves al interior del hogar, de la familia, y a veces tomamos la actitud de callarnos, de aislarnos, de no decir nada, seremos presa fácil del tentador para destruir la unidad, lo que hemos construido, el amor. Juntos tenemos que hacer presente a Dios en nuestras vidas. Juntos nos salvamos de muchas maneras. Hoy el mundo en el que vivimos, ante la hostilidad y la locura de este mundo, comprendemos que no nos salvamos solos. Necesitamos reconocernos como hermanos, como la familia de Dios, y juntos invocar el nombre de Dios. Vivimos en un mundo violento que está obstinado en el poder, en la riqueza, que se pierde en las materialidades y superficialidades de la vida, de este mundo.
nos matamos unos a otros, nos insultamos gravemente al interior de nuestras familias, actuamos sin caridad con el otro. Y no estoy hablando del vecino o del compañero de trabajo, es que ocurre al interior de nuestros hogares y familias. Sin la más mínima caridad soltamos la lengua, hacemos gestos que hieren, usamos palabras grandotas para ofendernos, para despreciarnos. Y lo único que estamos haciendo es ser instrumentos del mal, que intenta cada vez más aislarnos, volvernos indiferentes unos de otros, y nos arruinamos. En ese momento nos arruinamos. Con el Señor es unidos que crecemos, es sirviéndonos unos a otros, es amándonos en la caridad y en la compasión. Con el Señor crecemos y alcanzamos la complacencia de Dios, que es Padre nuestro, mientras más nos tratamos como hermanos, con paciencia nos sobrellevamos, nos tratamos de entender y caminamos juntos. Es así como Dios se hace presente, y la unidad y el amor serán signos de la presencia de Dios en medio del hogar, de la familia, del trabajo y del corazón, porque esto que describo de manera rápida, porque situaciones complicadas en el hogar, muchas, de injusticia, que nos denigran, que degradan la persona humana, y de parte y parte del hombre, de la mujer, del esposo, de la esposa. Pero también esto puede suceder al interior de nuestros corazones. Podemos estar divididos internamente, sin saber a dónde direccionar nuestra vida, nuestros pasos, aislados, ensimismados, fríos, indolentes. Podemos estar así, resentidos y amargados, sin la oportunidad de sacar, de hablar, de decir, de depurar y por lo tanto darnos chance de sanar, de reconstruir, de volver a empezar. Pidamos a Dios que nos enseña hoy en su palabra, en este domingo de la misericordia, que la clave es ese amor. Para entender nuestro camino de discípulos, la clave es el amor. Para no renunciar a la cruz que el Señor nos dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. La clave para abrazarla, como lo fue para el Señor, es el amor. Para no bajarse de la cruz y morir y entregar su vida hasta la última gota de agua y sangre, fue el amor. La clave para perseverar en el camino juntos será el amor. En nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros propósitos, en nuestros sueños, será el amor con que hagamos cada cosa. Es que si yo no voy a decir algo con amor, no lo diga, porque lo que va a producir será división, desunión, engaño, mentira, miseria y ruina. Todo lo que vaya a decir, dígalo con amor. Todo lo que voy a hacer, hágalo con amor. El amor nos enseña a discernir con sabiduría qué pasos vamos a tomar, qué decisiones vamos a llevar a cabo en la construcción de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros sueños, en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los demás, los amigos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres. El amor siempre será la respuesta, siempre será la clave para que yo entienda que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien
y que el camino que estoy recorriendo me conduce a la vida, me llevará a experimentar la vida plenamente. Habrá alegría de vivir la vida. Pero si lo que estoy haciendo, lo que digo, obedece nada más al egoísmo, al resentimiento, a los deseos de venganza, a la mentira, al engaño, a las vanidades y los intereses egoístas, a mi ambición, pues no espere recoger frutos de vida en lo que está construyendo, en lo que está edificando. El Señor nos permita, por nuestra fe, alcanzar de Él toda gracia y bendición, porque se hace presente, porque está en medio de nosotros, y porque los signos de sus manos, de sus llagas en su cuerpo, nos hablan del corazón abierto del Señor, que amando hasta el extremo, nos entregó su vida para que en adelante pudiéramos vivir en Él y Él en nosotros, en una comunión tan íntima como la de una madre con su hijo, como la de un padre con su hijo, en una relación filial, fraterna, de familia, en una confianza de hijos, para que nunca dudáramos que de Dios podríamos hacerlo todo, de Dios alcanzaríamos todo, como un padre puede dar a su hijo que le pide un pescado una serpiente, como un padre puede dar a su hijo una piedra si le pide pan. Pues nuestro Padre, el Padre de todos, que es Dios, el eterno Dios todopoderoso, ¿cuánto más dará a sus hijos que le pidan el don de su Espíritu, que le pidan el don de su fuerza, de su amor, para vivir la vida de manera extraordinaria? Siempre el Señor nos dará lo mejor de Él, que es su amor. Y ese amor lo hará posible todo: la salud en la enfermedad, la solvencia, la providencia de Dios en la austeridad, en la miseria, la paciencia, la fortaleza, la sabiduría ante los obstáculos, ante las dificultades. Si eso es Dios para nosotros, ¿cuán lejos me encuentro de Él? ¿Estoy reconciliado con el Señor? ¿Hace parte de mi vida? Le he abrazado, es más, me he dejado abrazar por el perdón y la misericordia del Señor. Confieso al Señor mis pecados, vuelvo a Él con humildad y abrazo el misterio de su misericordia. Este Evangelio nos cuenta cómo la reconciliación el Señor nos la ha dejado como un tesoro para encontrarlo, como un manantial que vierte siempre agua pura, el agua de su misericordia del que podemos beber. Pero hay que buscarlo, tenemos que confesarnos, tenemos que abrazar el amor de Dios de manera auténtica como el Señor nos lo enseñó, si es que creemos en Él. Que Él nos ayude, pidamos a Dios su misericordia nos abrace, nos rescate siempre e impulse nuestra vida hacia adelante. Que así sea. Que así sea.